Buenas noches. Este es el programa número 125 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y también a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Eva Ramona de Jesús Vallejos, madre de los hermanos Sheridan, cumplió 101 años el 8 de septiembre. Y justamente el 8 de septiembre se produjo la tragedia de Bellavista, a 35 años del hecho que enlutó al chamamé. Un dolor que perdura. Ahí está la foto de la señora, la madre de los chamameceros fallecidos en ese accidente. Cumplió 101 años. Ella estaba en paraje San Salvador. Bueno, ya hace unos años los hijos la trajeron acá a Mercedes y cumplió 101 años. Me dicen los hijos que está en muy buen estado de salud esta señora. Bueno, decía entonces que la tragedia de Bellavista, a 35 años del hecho que enlutó el chamamé, un dolor que perdura, una tragedia. El 8 de septiembre de 1989, un accidente en Bellavista marcó para siempre la historia del chamamé. Lo enlutó, la enlutó a esta historia. 8 personas, 6 de ellas destacados chamameceros, fallecieron cuando un colectivo cayó al Paraná. Entre las víctimas se encontraban figuras emblemáticas como Cito Segovia, Joaquín y Miguel Ángel Sheridan, Johnny Bled, Seferino Chango Paniagua. El domingo 8 de septiembre se cumplió 35 años de la tragedia de Bellavista, una de las mayores catástrofes que golpeó al chamamé y a la música regional. El 8 de septiembre de 1989, un colectivo que transportaba a la delegación de artistas se quedó sin frenos y cayó al río Paraná. Realmente inexplicable esto, ¿no? El accidente dejó un saldo de 8 muertos, 6 de ellos músicos, y tiñó de luto al pueblo chamamecero y, obviamente, al que no lo era también. La delegación de artistas se encontraba en plena gira y la primera presentación de la misma se iba a llevar a cabo en el Club Juventus de Bellavista. Entre las víctimas se encontraban grandes exponentes de la música regional,
como Cito Segovia, un renovador del chamamé, los hermanos Joaquín y Miguel Ángel Sheridan, Seferino Chango Paniagua y Johnny Vett, percusionista de Segovia. También fallecieron los dos choferes que conducían el colectivo, Daniel Yacaré Aguirre, presentador y recitador del espectáculo, y también perdió la vida en el fatídico accidente. Esto fue entonces en Bellavista, un accidente absolutamente inexplicable. Un colectivo se queda sin freno y se cae en el Paraná. Justamente estaba muy crecido el Paraná, algunos pudieron salir. Decía Gómez, que otro de los músicos, que él no sabía, bueno, falleció ya hace unos pocos años, pero él contaba que él no sabía nadar y él salió. Y algunos de los que fallecieron sí sabían nadar y muy bien. Y se los llevó entonces el Paraná. Una gran tragedia. Sitios y monumentos históricos de la provincia de Corrientes. El monumento La Taragüí es símbolo de la mujer guaraní. Se lo puede apreciar en la avenida Costanera. Gracias a esta obra, Amado Puyau, su realizador, obtuvo el primer premio en el Salón Nacional de Escultura en 1936. Hace unos años presenté en el Consejo Deliberante un trabajo mío, un opúsculo sobre la plaza, y pedí decir Plaza 25 de Mayo, monumento a la mujer. Proyecto de un monumento a la mujer. En la plaza central existen muchos monumentos y bustos de hombres que se ganaron con sus enormes méritos un lugar de privilegio en la historia del país, de la provincia de Corrientes y de la ciudad de Mercedes. Está ausente la mujer, sí, la mujer, que también tiene sobrados méritos para estar presente en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad, donde comenzó la historia. Su presencia es necesaria en un acto de estricta justicia, estar en el centro de la escena, y no como una actriz de reparto, sino como protagonista principal y excluyente. La historia no la colocó en un lugar de privilegio, la relegó y debemos valorarla, difundiendo su enorme tarea en la construcción de una sociedad que tuvo, tiene y tendrá en el futuro una incidencia fundamental en el desarrollo de toda la comunidad, que ve en ella su guía y marca un derrotero a seguir. Fueron ellas, las mujeres, que con su labor constante, diaria, esforzada y sacrificada, quienes aportaron en silencio, sin estridencia, para que el crecimiento poblacional, cumpliendo con el mandato bíblico, criando y atendiendo a sus hijos y a su pareja. Son ellas las que soportan y sobrellevan las vicisitudes del diario subsistir, las mujeres de los trabajadores cuando ellos parten a cumplir con sus tareas, las mujeres de los empresarios acompañándolos en sus comercios o cubriendo las ausencias, cuando se ausentan para realizar las tareas en sus propiedades rurales. La mujer no puede estar ausente de un lugar de privilegio. Propongo construir un monumento que recuerde a las mujeres del país, la provincia y en especial a las mercedeñas, por su invalorable aporte no siempre reconocido al crecimiento y desarrollo de la ciudad, por lo que representan y lo que influyen en la comunidad. Una comunidad necesitada de ejemplos y guías que le marquen rutas y caminos a seguir sin desvíos.
Una ruta que puede ser azarosa, pero posible. La mujer es la luz que guía a la comunidad y le transmite su fuerza interior, su entereza espiritual. La mujer, siempre la mujer. Entonces yo pedí en el Consejo Deliberante, cuando presenté mi trabajo, que se construya un monumento a la mujer, y una de las concejales me dijo no, que ellos consideraban que la madre patria ya era un monumento a la mujer, que la madre patria era un monumento a la mujer. Bueno, yo decía, porque acá en nuestra ciudad tenemos monumentos a los yaguaretés, a los carpinchos, la mitología, víboras. Hay una corillú muy impresionante en uno de los árboles, son todos hechos. Y nos falta el de la mujer. Pero precisamente son las mujeres las que no quieren que se construya ese monumento. Se oponen las mujeres a que se construya un monumento que las represente a ella, a su madre, a su abuela, a sus hijas y demás. Bueno, y precisamente hablando de la mujer, tengo esto de Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué has de saber? Sancho, Quijote de la Mancha, es uno de los, dicen que es uno de los libros mejores de todos los tiempos, ¿no? Escrito por Miguel Cervantes Saavedra. ¿Por qué has de saber, Sancho, que las mujeres son las más perfectas de las creaciones divinas, que aunque son más hermosas que las flores, las estrellas y la luna llena juntas, son fuertes como el acero de mi lanza? Por eso, Sancho, es menester entre los caballeros que debemos estar prestos a sus privaciones, amarlas, cuidarlas como a la niña de tus ojos, porque nuestro mundo sin ellas, no cabe la menor duda, estaría completamente e irremediablemente perdido, pues ellas, Sancho, son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia. Esto lo escribió Miguel Cervantes Saavedra en su libro Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, bueno, también las concejales deberían leer esto para enterarse un poco. Bueno, acá tengo el tema de la rural, que era el primer tema, pero yo lo salteo y ahora sí lo voy a abordar este tema. La rural 115, Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio. La primera exposición feria que se realizó en la provincia de Corrientes fue en el año 1900, es decir, 124 años atrás. Se realizó en Mercedes, Corrientes, y esto se llamó Primera Exposición Feria de la provincia de Corrientes. Ahí se ven en estas fotos muy difusas, cuando se inauguró esta exposición feria, y se recuerda que los primeros, cuando se remataron estos primeros reproductores, que eran muy criollos, todavía no había casi mestización, y se comenzó, entonces allí comenzó la era de la mestización en el año 1900. Estos, cuando se remataron, los compradores donaron, yo no sé si los compradores o los dueños de los toros que habían vendido donaron el producido por esta venta
para obras de beneficencia de nuestra ciudad. Esta exposición, feria, fue creciendo y creciendo, y llegamos a un punto de haber sido, cuando se inauguró después, se hizo una exposición en Corrientes, dejó de llamarse Exposición Feria Correntina para llamarse obviamente Exposición Feria de la ciudad de Mercedes. Ya cada departamento fue teniendo su exposición. Bueno, y decía de que esta exposición feria fue creciendo y creciendo, y llegamos al punto de ser la segunda del país, la primera del interior. Obviamente Palermo, y el eslogan era Palermo y después nosotros, por la magnitud de la gran cantidad de hacienda que ingresaba a esta exposición y por el monto de las ventas. Entonces, primero era Palermo, también estaba por ahí Bahía Blanca, pero veníamos nosotros y éramos Palermo y después nosotros. Una grandísima, pero grandísima cantidad de gente iba al predio ferial, que en una oportunidad esta exposición fue inaugurada por el entonces presidente Carlos Menem. Creo que fuera de Palermo fue la única que un presidente de la nación, no importa quién, inauguró la exposición feria. Aparte de, reitero, en Palermo van los presidentes, pero en el interior no, y menos a inaugurarla. Acá vino Carlos Menem y el presidente de la sociedad rural entonces era Carlitos Perea Muñoz. Y también estuvo participando en algunas oportunidades la Escuadra Azul de la Policía Federal Argentina, un gran espectáculo. Bueno, era realmente un gran espectáculo nuestra exposición feria, que reunía, reitero, 15.000 personas se juntaban en el predio ferial. La exposición feria la organizaba la Sociedad Rural de Mercedes, no la concesionaba como es actualmente, que se le entrega, se alquila o se concesiona el predio ferial y ahí hay un empresario quien monta el espectáculo. Antes era montado por la Sociedad Rural de Mercedes. El señor Fagan, Ernesto Fagan, era el encargado de dar los predios, los pedacitos de terreno donde instalar los kioscos y demás. No se cobraba el kiosco, no se cobraba la entrada, y eso era una grandísima cantidad de kioscos y demás que se instalaban ahí. Yo recuerdo el Club Hípico Payubre, donde el grupo de mujeres, entre ellas mi mujer, trabajaban y muchísimo. A partir del día jueves, que se abrían las puertas de la exposición y ya se estaban instalando los kioscos. Acá en la ciudad se veía, iban y venían las camionetas, camiones llevando elementos para armar allá los kioscos, los comedores o lo que fuera. También participaban obviamente las concesionarias de automóviles, allá los automotores y algunos más. Muchos autos, muchas camionetas se vendían allí en la plena exposición, y trabajaban las señoras de la comisión del Club Hípico Payubre de jueves a jueves. Se daba desayuno, almuerzo, cena, té de tarde, y cuentan ellas, también yo lo vi esto, que a la noche, ya cuando eran de madrugada, que habían ya terminado,
juntaban la plata en bolsas, sí, realmente se dice la plata la están juntando en pala. Bueno, estas señoras la juntaban en bolsa, agarraron una bolsa y ahí metían toda la plata, no la contaban, ya estaban extenuadas, apenas caminaban, además para ir a atender, en ese entonces casi no se usaba zapatillas, sino se ponían botas y demás, lo que eran algo más incómodo. Y era, reitero, una grandísima fiesta. Y se ingresaba sin pagar. Había estacionamiento que sí se pagaba, pero esto era para alguna entidad de beneficencia. Y era un continuo monumento. El pueblo recibía, también la ciudad recibía los beneficios de esa grandísima cantidad de gente mercedeña que iba al predio, y como mucha gente venía, que eran los cabañeros, los encargados de cuidar los toros, los caballos, muchísima oveja, más de 1000 y pico, había en esos galpones que estaban en el rural, ahí estaban los corrales todos llenos de ovejas. Se comenzaban los remates el lunes a las 2 de la tarde y se terminaban entre miércoles a última hora, los remates de tanto del ganado vacuno, bovino, también obviamente los equinos. Era una grandísima fiesta. Y allí conversando, se llegaba a la conclusión con que esto se debía hacer gratuito, porque era una forma de devolver a la ciudad, al pueblo, a la gente, los beneficios que también recibían y los siguen recibiendo los criadores de ganado vacuno, los ganaderos. ¿Por qué digo esto? Porque el 80% de la faena de ganado vacuno es para consumo interno, mercado interno. El 20% restante, un 10% son vacas que no son para consumo, son vacas conserva, vaca flaca, de medio diente para abajo, que si no quizás se morirían en los campos, y esa vaca, ese ganado, lo compra fundamentalmente China. Y después queda un remanente de un 10% que se exporta una parte de la cuota Hilton, que le dice que es un novillo especial, que debe estar, creo que comido a campo, no debe estar racionado, y es una parte nomás del novillo que se vende a Inglaterra, el corte Hilton, que tiene un muy buen valor. Pero el 80%, el gran porcentaje de la producción ganadera de lo que va a faena es mercado interno. Es el que come el asado, el que come la milanesa, el puchero, lo que sea. Si disminuye el consumo interno, disminuye obviamente el precio de la hacienda por falta de demanda, porque no es que dicen, bueno, yo no le vendo al mercado interno y lo vendo al extranjero. No hay esa demanda. Este ganado que acá se produce no lo demanda el mundo. El ternero de 300 y pico de kilos que se faena, esto se come, es la mejor carne del mundo y la comemos nosotros. Y el precio depende del consumo. Cuando más consumo hay, obviamente más precio tiene. Y si el consumo disminuye, como ocurrió en este año, que disminuyó un 6 kilos por habitante, no hay otro lado donde colocar esa carne,
también eso hizo que el precio de la carne no acompañara a la inflación. Yo estuve en Italia realizando una nota, un reportaje con Bruno Sempio, quien había adquirido arroz acá a la firma Copra, y estuve con él, un muy importante empresario. El 25% de la producción del arroz que consume la Comunidad Económica Europea lo provee él con sus molinos, compra por distintos lugares del mundo arroz, y me llevó a comer. Fuimos a comer, a cenar, y habían, en los lugares donde íbamos, él era también concesionario Mercedes-Benz, íbamos con un Mercedes-Benz, un auto enorme, pero bueno, ahí estaban estacionados en esos comedores Lamborghini, Ferrari, autos que valen, no sé, $1 millón, quizás más, no sé. Es decir, que íbamos a comedores donde iba gente muy, muy pudiente, y ninguno de ellos te ofertaban asado, milanesa o lo que fuera. Es decir, carne, no sé, en algunos estofados, no sé, en alguna otra cosa, pero no había una oferta masiva así de carne como hay acá en la Argentina. Por eso digo que la hacienda, con el correr del tiempo, ha tenido una gran genética, ha avanzado y muchísimo. Recuerdo que en los remates de años atrás, una vaca gorda pesaba 360, 380 como máximo. Las vacas de las compañías Lievi, que eran las que tenían más mestización junto con la del señor José Pietrantrueno, pesaban 420 como máximo. Y eran vacas gordas, y ese es su máximo peso. Ahora veo por los remates de televisión que se transmiten, por streaming también, vacas de 480 y hasta 500 kilos, es decir, que se ha agrandado el ganado vacuno, mediante la mestización de estos toros, que se pueden ellos, a través de las pastillas, a través de las pajuelas, los embriones y demás, de cada de esos toros realmente muy, muy destacados, extraordinarios toros, se pueden obtener miles de crías. Entonces se ha avanzado en esto, pero, reitero, el precio de esos animales, he visto algún toro Angus vender en 180 millones de pesos, o la totalidad, otro una parte nomás en 100 millones, bueno, se venden a enormes precios, pero reitero, eso es todo. El 80% de esa producción va a consumo interno. Todo depende de nuestro gobernante, de que la gente tenga un poder adquisitivo. Si no lo tiene, no se puede vender a buen precio esa hacienda, a pesar de que tiene una grandísima mestización, que también no solamente se la engorda, antes se la engordaba con praderas, ahora fundamentalmente son los feedlots, es decir, los encierres, se encierra el ganado y ahí se le hace se le da de comer. Y hay algo paradójico, que el maíz, que es de exportación, se le da de comer al ganado y se lo transforma en consumo interno. Reitero, entonces, la carne, un gran porcentaje de la carne se queda en el país. No es como, por ejemplo, la soja, que un gran porcentaje de la soja se cosecha, se sube en un camión, de ahí se va al puerto y de ahí se va el arroz también. Algo obviamente que queda el arroz para consumo interno, pero bueno, entonces el ganadero
depende del consumidor. Y el consumidor, obviamente, depende del ganadero. ¿Sí? Son una hermandad que habría que tener en cuenta cuando se realizan este tipo de fiestas o actividades comerciales por parte entonces del sector agropecuario. Ahora vamos a ir a un chamamé muy conocido, ya que estamos hablando de las exposiciones, de las exposiciones, ferias, de la ganadería y demás. El Toro, por Rocío Arellano y la Princesa Tarragocera. El Toro. Chañarales y curtimas peleando venía un toro, hasta que un día mi moras calzador ligero, me metí por una estrella al filo, encontré un grito, le pegué, caray, toro que salió fuerte, como probando la suerte de flete y de carrier. A las paletas se la arrimé y le empecé a echar las prensas, sentí una alegría inmensa al ver como derrotado, al animal resignado se le aflojaban las patas. No le sacarás barata, todo mal acostumbrado. Nunca te habían castigado por el temor a tus guampas. Hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y crucera, sin hacer fuerza en el lazo, prendido de mi asidera. Y esto ha sido la princesita tarragocera Rocío Arellano en el final de nuestra show musical de esta noche, festejando el Día de la Madre. Bueno, entonces fue el chamamé El Toro, por Rocío Arellano, la princesita tarragocera. La princesita tarragocera. El regreso de los aljibes. Esta es una pregunta, ¿eh? Por la escasez de lluvias, el aumento de la temperatura, aconsejan guardar el agua en los domicilios para el riego de las plantas y para baldear los patios. El menor consumo de agua potabilizada ahorrará energías a la empresa proveedora y costos a los clientes. Si el agua caída de lluvia no se vuelca en su totalidad a la calle y de ahí a los arroyos, se morigeran las inundaciones. Bueno, un funcionario de la ciudad de Córdoba, no sé si de la ciudad o de una de las ciudades del interior de Córdoba, decía, ahora le está faltando agua a ellos por la falta le está faltando agua por la escasez de lluvia,
Y entonces ellos están aconsejando que en los domicilios se guarde el agua de lluvia, obviamente cuando llueva, ¿no? Porque, dice, hay personas que se vinieron a instalar en esas localidades y tienen en su domicilio plantas, algunos tendrán algún tablón, otros flores y demás, y obviamente eso hay que regar. Y ellos están haciendo una campaña para que se riegue con agua que sea guardada por el dueño de la casa. También en Colombia está habiendo un grave problema de escasez de lluvia y están algo similar están aconsejando a la población. Es por eso que yo hice este artículo que dice el regreso de los aljibes. Recordamos que años atrás en las casas no faltaba el aljibe o el pozo calzado en algunas de las propiedades de la periferia del pueblo. El aljibe recibía el agua de lluvia que venía por las canaletas. Los techos generalmente eran techo de zinc y se juntaba el aljibe. De ahí esa agua del aljibe se cocinaba, se regaban las plantas, se le daba agua a las gallinas, al perro y se limpiaba la casa y demás. En los aljibes, cada casa tenía su aljibe. Y cuando apareció Obra Sanitaria con la red de agua potable, que se saca el agua de las profundidades, acá en Corrientes se saca del río Paraná y en Libre se sacará del río Uruguay. Estamos hablando de Mercedes. Entonces acá se hicieron las perforaciones, el tanque de Obra Sanitaria de la Nación, y allí se empezó a distribuir agua y había gente que no se hacía cliente y no instalaba el agua potable en su casa. Por eso es que se sacó una resolución o algo prohibiendo los aljibes, cerrándolos porque no es un agua, decían en ese entonces, potable. No sabemos si esa agua, si es comparada con el agua que nos dan ahora, que está llena de sarro, que es más potable. Bueno, eso no está en discusión ahora. Y por eso preguntaba, entonces, con la necesidad, con el tema de esto, del calentamiento global, de la corriente del niño, de la niña y no sé qué más, y que por ahí no llueven muchos meses, no va a ser conveniente y hasta necesario instalar nuevamente aljibes en la casa. Ya no sé más si un aljibe, un pozo, o poder tener un tanque, que eso construido, se me ocurre, como con el material que hacen las piletas de natación, para guardar agua. Y con eso regar las plantas, baldear, morigerar un poco el consumo de agua. Y como decía acá este funcionario, cuando llueve, en vez de que el agua inmediatamente salga a la calle, se almacena en la casa, sale muchísima agua menos a la calle, no se inunda la calle o se inunda menos. Y bueno, y todo tiene un círculo de beneficios, como lo estaba explicando este funcionario y como yo lo expliqué en algunos de los artículos. Y es por eso que reitero
y pregunto si no va a ser necesario el regreso de los aljibes a los depósitos de agua. Tenemos que tener en cuenta que el agua subterránea que se extrae, yo no sé si tendrá, si no tendrá, si será para siempre, o eso en algún momento se va a escasear, porque muchos dicen que la próxima guerra no va a ser por los alimentos ni por nada, sino va a ser por el agua. El agua es la vida, el agua es los alimentos. Si no hay agua, no hay alimentos. No se puede regar los sembrados, no puede el ganado o lo que sea tomar agua. Entonces, habría que ver si ya para los próximos años no habría que estar ya pensando en que los hogares, que las casas en los que puedan instalar ya alguna reserva de agua, no que provenga de aguas, en este caso de aguas de corriente, sino agua de lluvia, guardar un poco. También los campos, volver al plan Arroz 2000, como lo implementó el doctor Nicanor Conde cuando él era ministro de Agricultura, para construir tajamares para guardar agua, no dejarla que vaya a los arroyos y después a los ríos y después al mar. Se salinizan, porque incluso se están haciendo ya experimentos a ver cómo se puede el agua que está salinizada poder hacerla dulce. Lo ideal es que el agua dulce no se transforme en agua salada. Pero obviamente esto la tendrán que estudiar, ver y si tienen ganas nuestros dirigentes. Falleció hace 2 días el ingeniero Julián Dindar, quien era, junto con el ingeniero Acri, el ingeniero Simón Kramer, Mufarregi, él era químico me parece, no sé si era ingeniero, pero algo, estaba el ingeniero Rollo Pallaret, y como dije recién, Dindar y algunos otros, que habían dado, trabajando en el INTA, el inicio a un correcto manejo de las pasturas, el correcto manejo de del ganado vacuno. Esta gente, estos ingenieros, comenzaron con una cantidad de experimentos y en ese entonces se decía que eran poco comunicativos, que íbamos al INTA y no nos daban mayores soluciones. ¿Por qué? Porque no las tenían, las estaban experimentando. Ellos explicaban de que un experimento 5, 6, 7, 8, 10 años para saber si realmente esto daba resultado. Ellos implantaron el pasto pangola, que dio algún resultado, era una gramínea. El problema que tenía era que había que sembrarla con guías, como que fuera como se siembra, por ejemplo, la batata, con guías. Y eso era muy dificultoso. ¿Sí? Para hacer una pastura se necesita una máquina que siembre, no sé, 40 o 50 hectáreas por día. Esto era muy lento, pero pudieron imponer este pasto en muchas estancias y dio un buen resultado. También ellos impusieron el servicio estacionado, es decir, antes los toros se lo dejaba todo el tiempo en el campo. Acá había 3 meses de servicio, se lo sacaba para evitar que las vacas paran en las épocas de tórrido verano y el ternero se asoleaba, el sol le hacía mal, le hacía crecer el pelo, no se desarrollaba bien.
También que había que darle harina de hueso y sal a los animales, que era un calcificante, y se hacían potreros más chicos, pastoreo estacionado. Era pastorear en un potrero chico, poner mucho ganado ahí, lo comían todo en 10, 15 días, se lo pasaba a otro que no tenía nada de ganado, que entonces iban pastoreando intensivamente. Bueno, todo esto son los logros que estos ingenieros, reitero, ingeniero Acri, que era el director del INTA, Simón Kramer, no hace tanto que falleció, Mufa Regis, sí, ya había fallecido hace bastante, Rollo Pallarés, que tampoco no hace mucho que falleció, y últimamente el ingeniero Dindar. Los quería entonces recordar en este programa. Ahora vamos a ir al libro Mercedes, cuna de acordeonistas, de Manuel Gauna y Ruperto Alegre, como siempre allí está. Este libro está en venta, se puede llamarle al señor Gauna o Alegre, es una gran obra. Y vamos con algunos de estos acordeonistas, como por ejemplo Aguirre Gonzalo, nació en Mercedes Corrientes, acordeonista. Aprendió el acordeón de 2 hileras desde muy joven, ejecuta muy bien el instrumento, lo hace para alegrar las reuniones de familia y amigos, pese a su tarea profesional como ingeniero agrónomo. Adelantes y éxito Gonzalo. Acuña Leopoldo, que era mercedeño, ejecutaba el acordeón de 2 hileras. Siempre lo hacía para sus amigos, y en los parajes donde se encontraba este señor le pedían que toque, y así se armaba la bailanta. Era junta o yunta de Oscar Saracho, hacendado, ya no está entre nosotros, muy buenas personas. Y Acuña Martín, nació en Mercedes, acordeonista de la zona de Capitaminí, nacido el 11 de noviembre de 1920, actuaba en la estancia Santa María, en la fiesta San Miguel en la avenida Lavalle de Don Almirón. Falleció el 11 de septiembre del 2008. Y Avendaño Francisco Alejandro, nació el 15 de septiembre de 2006, hijo de Ramón Francisco Avendaño del paraje Naranjito, y Mercedes Itatí Moreira del paraje Capibarí. Comenzó sus primeros pasos a los 10 años junto a Ruperto Alegre y posteriormente junto a Rogelio Minio en el taller de acordeón municipal. Actualmente vive en el barrio Comunicaciones, animando fiestas y reuniones mientras cursa sus estudios. Bueno, estos son algunos de los acordeonistas que recuerdan en esta fiesta. Y ahora me voy a referir al Hotel de Turismo, ex Hotel de Turismo. Y esto lo escribió Blanca Nallino. Y un 9 de septiembre, creo, dice, de 1968, para una rural, mis padres, dice Blanca Nallino, inauguraban este espléndido hotel de turismo de Mercedes Corrientes. Abría sus puertas esta querida casa, que marcó la vida por un largo tiempo, con Cotó Vallejos como gerente del mismo, gran hombre y amigo. ¡Cuánto movimiento familiar! Nené, Franquito, todos trabajando para que luzca en todo su esplendor. Gracias, dice Blanca Nallino, querida ciudad, por permitir a mi familia trabajar y vivir y ser felices en Mercedes. Bueno, el Hotel de Turismo fue creado, construido, por una gran necesidad que tenía Mercedes, porque tenía pocos hoteles.
fundamentalmente en algunas épocas, como la que estaba mencionando recién, la feria ganadera, donde muchos de los que venían a la feria no se podían instalar en Mercedes porque no tenían lugar, no había hotel, y se instalaban en casas de familia, que muchos de ellos en casa de sus amigos, y otros aprovechaban la oportunidad para alquilar alguna habitación a esta gente, pero muchos también se iban a Paso de los Libres, donde había una reserva, y a Curuzú, donde había entonces hoteles desocupados y podían ellos albergarse ahí, venían todos los días, iban y venían, realmente una incomodidad. Y se hizo este hotel de turismo, y Franco Nallino y su esposa lo manejaron, estaban allí concesionando el hotel durante muchos años, y el señor Nallino y su esposa eran gente muy amable, muy afable, gente que trabajaba ahí mucho, solucionaba los problemas. En ese entonces no había tarjetas para pago, se manejaban mucho los cheques, y los viajantes, fundamentalmente que paraban en el hotel, tenían cheques que le daban los comerciantes en pago de la mercadería que ellos le habían enviado. Le habían enviado, digamos, las casas donde ellos trabajaban. Entonces, el señor Nallino en muchas oportunidades cambiaba esos cheques para que darle el efectivo al viajante o al quien sea. El hotel de turismo, se hacían cumpleaños, se hacían muchas fiestas. Allí bailamos, yo con mi mujer, el pericón nacional. Yo obviamente no sé bailar, pero el pericón nacional que lo organizó la señora Olaya Brián de Anzola era para beneficio, creo que del hospital o no sé qué, entonces había que bailar de alguna manera. Bueno, bailamos en algunos lugares, y después en el hotel de turismo, que había muchísima gente, bailamos entonces el pericón nacional. Y recuerdo que terminamos de bailar y ya no estábamos por sacarnos un poco la ropa que habíamos traído, nos vinieron que usábamos para bailar el pericón, vinieron a avisarnos de que lo íbamos a repetir porque la gente lo pedía. Bueno, lo bailamos 2 veces. Y ahí hay una pileta de natación. Fue una gran pérdida para Mercedes que los gobiernos no hayan podido continuar con este hotel de turismo. Lo privatizaron, lo vendieron. Y bueno, una pileta de natación, y ahí había también un profesor de natación, o varios, donde iban muchísimos chicos. Incluso se hizo algunas carreras de natación y venían de Curuzú, venían de otros lugares a competir. Realmente es una gran pérdida para Mercedes no haber podido continuar con este hotel. Había que hacerle, obviamente, algunas, creo que las calderas no estaban bien, bueno, pero algún tipo de arreglo, de modificaciones, alguna inversión había que hacer. Pero, obviamente, como muchas veces ocurre, nuestros dirigentes, nuestros políticos no aciertan, no ven, no piensa o no le interesa, no sé, pero este hotel de turismo nos marcó una época acá en la ciudad de Mercedes. Bueno, nos está quedando ya para el próximo programa las historias urbanas, el pueblo de Mercedes, su evolución, un gran trabajo del ingeniero Pérego, pero se nos está yendo el tiempo y entonces vamos a ir a un chamamé, Paraguaya Linda, por Patricia
Canta Lupi. Recuerdo que la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Entonces, Paraguaya Linda, por Patricia Cantalupi. Entre las flores que galanan mi jardín, soy la más linda paraguaya Checambá. Yo te idolato, mujercita guaraní, y en mi suspiro voy diciendo oro y botá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño en ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Araguaya mi porar. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel, aclamar tus labios se condena él. Formaremos nuestro niño y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Dice mañana llegan los rayos del sol, de nuestra dicha con su lumbre reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. Habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel, aclamar tus labios se condena él. Formaremos nuestro niño y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa llevaré la dulce miel, aclamar tus labios se condena él. Formaremos nuestro niño y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Bueno, fue entonces Paraguaya Linda por Patricia Cantalupi. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos en este canal, en este horario, con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, a partir de la hora 14, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar también en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.